3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dar entonces inicio a este pleno. Arratsalde guztioi. Hasierako gutxigu udal batzonetari. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de fecha 30 de septiembre del 2021. ¿Algún comentario a ese acta? Vale, entonces la damos por aprobada. Pasamos a la parte resolutiva, Hacienda Especial y Cuentas. Punto número 2. Reconocimiento de obligaciones, expediente 110/2021. Glines. No se ve, ¿no? Bien, este mes traemos 23 facturas solo de 2 proveedores, que serían suministro tanto de gas como de telefonía. Ya expliqué en la Comisión de Hacienda la situación en la que estaban los pliegos de los suministros tanto de luz como de telefonía y como del gas. Entonces, el importe total es de 16.923,98 euros. Bien, esto es lo que se trae este mes. Pues, ¿algún comentario que queráis hacer? Jon. Vale, eskerrik asko. Sí, solamente reiterar la crítica que realicé en el pasado pleno de septiembre y también en plenos anteriores respecto al reconocimiento de obligaciones de facturas de contratos que deberían haber sido licitados hace mucho tiempo y que son objeto de reparos de intervención. Vale, de acuerdo. Eskerrik asko, Jon. Teresa, ¿algún comentario? No. Patricia, ¿algún comentario? Sí, el pago de las facturas, está claro, deben ser abonadas, ¿no? Sería incurrir en enriquecimiento injusto de la Administración debido a la efectiva recepción de los servicios por parte de este consistorio, eso lo sabemos. Pero ¿hasta cuándo se va a seguir llevando a reconocimiento de obligaciones las facturas de telefonía y suministros? Pues la verdad es que a mí me gustaría decirte en qué fecha se va a hacer, pero no tengo esa varita. Ya lo siento, pero no te puedo contestar. No sé si... No, hombre, la pregunta que hago no es para que me contestes hoy, mañana, en 2 meses, pero un poquito... Bueno, pues reitero un poco la situación que comenté en la Comisión de Hacienda del 20 de octubre. Del 20 al 28 que soy, no hay demasiadas novedades, salvo que el responsable del ayuntamiento del pliego de Iberdrola, en este caso del tema de luz, pues ya está, vamos a decir, presencialmente, y os dije que íbamos a tratar de convocar una reunión desde el área de Hacienda por parte de intervención, como por el responsable de ese pliego y la persona externa que está haciéndolo, porque hay una serie de ideas que la interventora quiere plantear a ese técnico para quizá agilizar lo que ya os dijimos que estaba suponiendo pues que fueran más lentos. Sabemos cómo está la situación de la luz, entonces estaba teniendo dificultades añadidas a el curso normal de confección de un pliego de otro tipo. Entonces estamos pendientes de esa reunión. La persona responsable se ha incorporado presencialmente hace, pues nada, porque el viernes pasado, de hecho, yo ni tan siquiera le pude ver, ha sido esta semana. Estamos pendientes de eso. Vuelvo a repetir lo que ya dije en la Comisión de Hacienda. Luego, en el tema de telefonía, os comentamos que estaba a la cola de esos 3 pliegos pendientes porque cara al presupuesto de 2022, por parte del área de informática hay una serie de proyectos que se van a llevar a cabo que técnicamente e informáticamente yo no controlo la terminología, pero ese cableado que también comenté en la comisión va a requerir pues, una serie de visión integral de qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora no es el momento de parchear para luego quizá volver a tener que hacerlo. Entonces, lo tenemos en la cola. Y en el intermedio es el que contamos del tema del gas, que en un principio el Servicio Central de Contratación, el proveedor que había, parecía que se iba a descolgar por
también la problemática que está teniendo el suministro de gas, que también es conocido por todos, pero parece que al final había buenas noticias porque el Servicio Central de Contratación se había puesto en contacto con el ayuntamiento para el informe de necesidad y así se comentó en la Comisión de Hacienda. Quizá desde intervención me están diciendo igual hay alguna novedad. Vale. Vale, pues me están diciendo que hay unas últimas noticias respecto al tema del gas que para el 1 de enero prácticamente ya va a estar solucionado. Es la diferencia del miércoles pasado al día de hoy. Y bueno, pues ese es el ritmo que podemos llevar, Patricia. Patricia, que Muchas has gracias, trabajado, Angelines. y el resto de los que estáis presentes. Gracias Vale. por la aclaración. Eskerrik asko. Gurusne, ¿algún comentario? Ez, askotan adierazi dugu zein da gure iritzia honen inguruan. Ederto, eskerrik asko. Orduan bozkatzera pasako gara. Patricia, Abstención. Joseba, Bai. Arantza, Abstentzioa. Unai, Abstentzioa. Gurusne, Abstentzioa. Teresa, Sí. Eder, Abstentzioa. Jon, Es. Amaia, Bai. Angelines, Bye. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Abstentzioa. Nacho, Bai. Aitziber, Abstentzioa. Merilin, Bai. Mikel, Abstentzioa. eskerrik asko guztioi. Hirugarren punture pasako gara. Incremento retributivo año 2021, expediente 3516/2021. Sí. La propuesta que traemos al Pleno es autorizar la aplicación con efectos de 1 de enero de 2021 de un incremento retributivo del complemento específico del 0,9% con respecto a las retribuciones anuales íntegras establecidas al 31 de diciembre de 2020, tanto para el personal funcionario como laboral de este ayuntamiento. Esto ya se dictaminó en la Comisión de Personal porque previamente había habido el 23 de septiembre una comisión paritaria y se había alcanzado este acuerdo de llegar al límite máximo posible en cuanto a incremento retributivo. Y esto es lo que traemos a este pleno para acabar el procedimiento y tenerlo. Muy bien. ¿Algún comentario, Jon? Es. Teresa. Patricia. No. Gurusne. Gu langileen lan baldintzak bermatzen dituen edozein neurri babesten dugula. Besterik ez aipu hori. Ederto, eskerrik asko. Orduen puntu honen bozkatzera pasako gara. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Bai. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bye. Nayara. Bai. Nik bai, Ander. Bai. Nacho. Bai. Aitziber. Bai. Merilin. Bai. Mikel. Bai. Eskerrik asko guztioi. Laugarren punture pasako gara. Parte de información, impulso y control. Mociones de urgencia si las hubiere. ¿Alguien tiene alguna moción que sea de urgencia? No. Vale. Pasamos al punto número 5, bosgarren punto de pasako gara. Berri ematea jarraian agertzen diren alkatetza dekretuak. Daciones de cuenta a los decretos de alcaldía siguientes. A. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 692/2021 del 5 de octubre relativo a la delegación de funciones de alcaldía, expediente 3353/2021. B. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 697/2021 del 6 de octubre relativo a delegación para la celebración del matrimonio civil, expediente 3347/2021. C. Dación de cuenta del estado de ejecución del tercer trimestre de 2021, expediente 1224/2021. D. Dación de cuenta del informe de sostenibilidad financiera del tercer trimestre de 2021,
en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, expediente 1223/2021. Bien, pues ese es el quinto punto. Pasaríamos al punto número 6, que sería ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay una moción no resolutiva que está presentada por el Grupo Político Municipal Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak, relativo al Pacto Social Vasco para la Inmigración. Expediente 3643/2021. Teresa, por favor. Sí. Bueno, en realidad esto es una propuesta que nos llegó al ayuntamiento y en este caso pues la traigo yo en mi condición de concejala de Acción Social en nombre de todo el gobierno y coincidiendo además en que soy la concejala del Partido Socialista. Esa es la cuestión de que vaya así. Desde el gobierno vasco se nos ha dado traslado de una propuesta sobre un texto que se titula Ofrecer lo que deseamos recibir y que contiene una propuesta de 10 compromisos específicos ligados a la inmigración, la regularizada y la no regularizada y la corresponsabilidad entre distintos actores. Los MENA, mal denominados, por mí es una acepción que no me gusta nada, jóvenes y menores no acompañados, la cultura de convivencia, entre otros. A través de esta iniciativa lo que se pretende es consolidar a Euskadi en un discurso compartido y una imagen de unidad para responder positivamente a los retos migratorios y hacer frente a la demagogia populista. El documento además tiene una vertiente de progreso porque la sociedad vasca necesita la inmigración para responder a sus necesidades laborales y demográficas. Ante cualquier utilización populista de la xenofobia, nos comprometemos a mantener una unidad que haga efectivo el peso de la mayoría democrática. Deciros, bueno, el texto, como he dicho, se titula Ofrecer lo que desearíamos conocer. Es un texto bastante extenso. Todos los portavoces y concejales están en el expediente, todos lo conocen y se publicará en la página web para conocimiento de todos. Como es bastante extenso, voy a decir los puntos más destacados en resumen para que conste y se colgará en la página web del ayuntamiento. El documento dice esto: la migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en el derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas inmigrantes, las solicitantes de asilo, los menores y los jóvenes no acompañados, las personas migrantes en tránsito o en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados. También tiene una dimensión ética y democrática porque define la capacidad de solidaridad y civilización de una sociedad. Se pone en juego la reacción individual y colectiva ante una persona prójima en situación de desamparo. O se impone el sálvese quien pueda o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que se nos hiciera. En materia de migración, el principio ético prevaleciente es ofrecer lo que necesitaríamos recibir en caso de encontrarnos en situación similar. La respuesta al reto migratorio, además de la dimensión normativa y ética, tiene también una vertiente de progreso. Los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural. A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al migrante como una amenaza, un prejuicio cargado de falsedad, racismo y populismo que pretende extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo. Una consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimentan una situación inesperada de miedo y de cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes: restablecimiento fáctico de fronteras exteriores e interiores, retroceso del reconocimiento de derechos humanos, de personas refugiadas y de inmigrantes, discursos de odio, xenofobia con abierta expresión político-institucional e imposibilidad de construir una política migratoria común. Euskadi hasta el momento ha respondido de un modo unido y solidario ante el reto migratorio en sus diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Inmigración se sitúa en el contexto de obstáculos y oportunidades. Sus objetivos
tienen una proyección ética, preventiva y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad. Hay unos puntos de partida que son pluralismo, solidaridad y necesidad, y unas opciones transversales que tienen que ver con la convivencia, los derechos humanos, la transversalidad de acción de todas las administraciones vascas, la cohesión en la universalidad de la educación y la sanidad y prestaciones sociales, educación, espacios educativos e inclusivos, relevancia del ámbito local como escenario estratégico para la efectiva integración cotidiana, la igualdad en todas sus vertientes, la perspectiva de género y en todas las políticas migratorias en general, las de protección social, en idiomas, aprender las lenguas de la sociedad que recibe debe ser considerado también de vital importancia, y colaboración entre los diferentes niveles institucionales, cada uno en la medida que su competencia le corresponde. Y hay unos compromisos específicos de corresponsabilidad, firmeza, inmigración regularizada en cuanto a solicitud de asilo y refugio, migrantes vulnerables, migrantes no regularizada, en cuanto, como ella ha dicho, jóvenes y menores no acompañados, intervención humanitaria atendiendo en la medida de nuestras posibilidades a los llamamientos de instituciones y ONGs internacionales o locales, intervención preventiva, apoyar y desarrollar proyectos de cooperación orientadas a la transformación de la pobreza y cultura de convivencia. Este es el texto que, como digo, es muy extenso, tiene otros que estará disponible en la web. Pasaríamos a votación, pero tengo que decir que nosotros somos uno de los ayuntamientos pioneros en avanzar en los compromisos de este pacto social. Nosotros ya, como sabéis, tenemos en el área de acción social establecido un servicio de atención directa a inmigrantes que tiene mucha aceptación, cada día son más los que se nos acercan, tenemos muchísimas consultas telefónicas que derivamos y está atendido por una asociación que luego comentaré, que tenemos contratada, que se dedica específicamente y tienen asesoría tanto jurídica en materias de familia, de acogimiento, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, este documento nos impulsa a seguir trabajando y a desarrollar al máximo nuestra preocupación, la preocupación de creo que todo el ayuntamiento, del equipo de gobierno desde luego y del resto de partidos también sé que sí, pues esto nos impulsa a seguir trabajando en lo que hasta ahora estamos desarrollando. Vale, eskerrik asko, Teresa. Vale, pasamos entonces al turno de debate. Jon, ¿algún comentario que hacer? Vale, mire, es que en relación con la migración forzosa y con los refugiados y refugiadas, DBTU registró el pasado 18 de agosto una moción que pretendía facilitar la acogida de refugiados de Afganistán en Uribe Costa y que sería votada en el pleno del 30 de septiembre. Pero ni EJPNV ni tampoco PSOE nos contestaron nada en absoluto hasta más de un mes después, en la Junta de Portavoces del 24 de septiembre, cuando anunciaron que presentarían una enmienda a la totalidad a la moción registrada por DBTU. Una enmienda a la totalidad, es decir, que no pretendían mejorar o completar nuestra moción, sino que únicamente pretendían borrarla del mapa, hacerla desaparecer. Sin embargo, EAJ-PNV y PSOE no consiguieron su objetivo. Su enmienda a la totalidad no salió aprobada y se procedió a votar la moción original, la de DBTU, que sí fue aprobada. Es triste que entonces EAJ-PNV fuera incapaz de disimular su rabia y es lamentable que diera orden a todos sus concejales para votar en contra de una moción cuyo contenido solo buscaba posibilitar la acogida a los refugiados y especialmente a refugiadas, mujeres y niñas de Afganistán. Por eso, parece tremendamente hipócrita que venga ahora la concejal del PSOE, miembro del mismo equipo de gobierno, trayendo una moción relativa al Pacto Social Vasco para la Migración. He leído con atención esta moción y pocas veces he visto mejor ejemplo de lo que suele llamarse brindis al sol. Mucho bla bla bla, pero ninguna actuación concreta a nivel municipal.
Buenas palabras, pero nada más. Vale, Teresa, ¿quieres hacer algún comentario o pasamos? A ver, cuando se presentó esa moción, desde luego hablo por mí y por mis socios, somos socios de gobierno, tenemos la sana costumbre de consultar las viabilidades legales de las cosas que se proponen, no solo desde Secretaría, sino desde otras instituciones. Por eso, en su momento, no se contestó hasta asegurarnos de lo que podía ser. Yo personalmente, y Josu lo sabe y alguno más lo sabe, me puse en contacto directo con la diputada de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, que es el organismo encargado de canalizar las peticiones de asilo y refugio de las familias afganas. Y el otro día leí la respuesta en presencia también de la concejala de Bildu, que estaba presente, me contestó que lo que se necesita son viviendas para acoger a familias. No necesitan traductores, no necesitan asesores legales, porque todo eso lo proporciona el ministerio correspondiente. No, simplemente lo que necesitan son viviendas. Y dado que en Sopela no tenemos viviendas disponibles para familias de 5 miembros para facilitar la acogida, pregunté la posibilidad de si podría canalizarse la ayuda a través de alguna subvención nominativa, alguna de las ONGs, que puede ser CEAR, ACNUR o que sea, que trabaja en este ámbito, y la diputada contestó taxativamente que por el momento no, que cuando necesitaran ese tipo de ayuda nos lo dirían expresamente. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el concejal de TU debería saber, si no lo sabe, creo que ya llevamos más de un año, que sí tenemos un servicio de atención a inmigrantes, que ha sido premiado por el gobierno vasco con una subvención, que tenemos una guía de apoyo traducida a 2 idiomas y con el presupuesto del año que viene se traducirá a otros cuantos, a inmigrantes y a personas inmigrantes, que les atendemos en todo lo que necesitan y que vamos a seguir trabajando en un plan integral de acogida de inmigrantes. Por supuesto que lo estamos haciendo. Y desde luego somos de los pocos municipios, de los poquitos, porque creo que hay algunos más, que fuimos pioneros en tener este servicio. Tenemos una guía de inclusión para la inmigración, tenemos un programa de cohesión de mujeres migradas con el fin de que se constituyan en asociación para que puedan tejer redes sociales, porque son las mujeres las que son las valientes y son las que se acercan a los servicios sociales y son mayoritariamente ellas, y son ellas las que son capaces de generar redes de apoyo y redes de convivencia. Y sí tenemos ese servicio, no es ningún brindis al sol, lo tenemos y se está desarrollando. Es que ricasco, Teresa. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, bueno, yo añadir, recalcar, se aborden los derechos migratorios desde el enfoque de los derechos humanos y trabajar para el establecimiento de vías seguras de migración en estatal. Importante e indispensable, nuestra labor sea la coordinación y gestión de la diversidad en las diferentes áreas que afectan a toda la sociedad. Vivienda, empleo, sanidad y educación, donde se asegure la protección de la infancia y juventud migrada o en tránsito en nuestro territorio, en nuestro municipio Sopela. Yo añadir así porque, bueno, ya ha explicado muy bien Teresa, y respecto al servicio de atención directa de inmigrantes en Sopela, he hablado con un par de personas que han sido ayudadas y, bueno, están contentas y se está trabajando y, bueno, por ese aspecto pues estamos contentas. De acuerdo, Patricia, es que ricasco, Gurusne, zeu zer esateko. Bai, Arantza hartuko du hitza. Vale, Ederto. Hemos registrado una propuesta que como ya os la hemos hecho llegar, no sé si es posible que se recogiera en acta y que se añada también. Hemos pensado que si se puede añadir en el expediente también fenomenal para que lo tengamos accesible todas las personas. No sé si es posible eso.
Que la propuesta la voy a explicar en la intervención, pero bueno, Pues no sé, la propuesta es adherirnos al pacto social. Sí, Entonces, si perdona. no, si quieres, luego pasamos al siguiente y vemos eso como la secretaria decida o como el alcalde que preside lo tenga bien. No, simplemente quería explicar que hemos hecho una propuesta en relación al acceso a las cuentas de pago básica, que nuestra intención es que la debatamos en comisiones y tal. Pero bueno, como está relacionada con este tema y por eso la hemos registrado ahora, aunque yo la voy a explicar también en mi intervención, sin más, para ver si, para no tener que leerla y que como ya la tenéis, pues sin más, que conste en acta. A ver, lo que te contesto a eso, Arantxa, es que efectivamente en la siguiente intervención, después de la votación de esta moción, debatiremos sobre esa propuesta que habéis hecho, que es lo que nos ha trasladado la portavoz, que era, aparte de la moción, sino que no tenía nada que ver con la moción, sino que era complementaria de alguna manera, y sí se puede incluir en el expediente y así se hará. Entonces, pero ahora lo que estamos tratando es la moción. Después, evidentemente, por supuesto, que tendréis momento de explicar esa propuesta y la debatiremos, ¿vale? Vale, bueno, como es relacionada con el tema, yo simplemente la voy a mencionar en mi intervención y solamente era para eso, ya aclarado, fenomenal. Vale, queremos empezar nuestra intervención recordando a las 900 personas que se estima que han fallecido en el mar Mediterráneo el primer semestre del 2021 y a las 105 personas que han rescatado a Itamari la semana pasada y han estado 6 días sin poder desembarcar. La migración es una cuestión difícil, pero debemos tener claro que hablamos de personas que deciden salir de sus países de origen para mejorar su situación, dejando atrás su origen, su familia, su identidad y en ocasiones, como he dicho, hasta su vida. Estas personas llegan a sus destinos con el único propósito de formarse, trabajar y vivir con dignidad, lo mismo que buscamos nosotras. Ya sabemos que estas situaciones están fuera de alcance de Sopela, pero es la realidad y queríamos denunciarlo aquí teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre la migración. El objetivo de H. Bildu es construir nuestro pueblo desde la pluralidad entre toda la ciudadanía, independientemente de su origen y sin que nadie tenga que renunciar a elementos identitarios de su cultura, siempre teniendo como límite los derechos humanos. Para ello vamos a apoyar, por ello vamos a apoyar el Pacto Social Vasco para la Migración, pero con el propósito de darle sentido, realizando acciones concretas como esta propuesta que hemos registrado, que, como decía, no es una enmienda, simplemente es una propuesta para poner encima de la mesa y empezar a trabajar en las próximas comisiones. Debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a los derechos básicos. Sin embargo, los bancos están negando la apertura de cuentas a las personas migrantes que no poseen tarjeta de residencia. Para evitar esto, la ley garantiza que los bancos tienen que abrir cuentas de pago básica y así garantizar que todas las personas tengan acceso a una cuenta, pero aún así las entidades bancarias se niegan a abrir estas cuentas. Esta situación trae grandes consecuencias para las personas. A Hamza le corresponde una ayuda de emergencia social, pero como no tiene número de cuenta, no puede solicitar. Alika podría cobrar una ayuda para el alquiler, pero sin cuenta bancaria no la puede solicitar tampoco. Fátima, cuando accede a un trabajo, no puede dar un número de cuenta que esté a su nombre, porque ninguna entidad bancaria se la abre. Queremos poner fin a situaciones excluyentes, en este caso de exclusión financiera, y garantizar los derechos básicos sociales de las personas. Como el pacto dice, ofrecer lo que desearíamos recibir. Es que recasco. Vale, es que ricasco. Vale, entonces vamos a pasar a votar esta moción. Entonces, ¿comento esto ahora o después de la votación? Si es sobre la propuesta de H. Bildu, entiendo que tiene que ser después. Vale, pues entonces votamos la primera y después sobre el asunto de las cuentas básicas, comento después. Efectivamente, el orden es primero vamos a votar la moción. De acuerdo. Y después, cuando ya H. Bildu nos explique la propuesta que ha presentado, la debatiremos y vale. Muy bien. Vale, pasamos entonces a la votación de este Arcatu, punto. quisiera hacer una réplica breve, si se me permite. Si es breve, sí. Muy breve. Únicamente, en relación a lo expresado por la concejal socialista, quería recordarle que lo que tenemos en Sopela es un equipo de gobierno que a lo largo de 2 legislaturas se ha negado expresamente a realizar ningún inventario de recursos municipales para refugiados, con su presencia en ese equipo de gobierno.
Curiosamente, a pesar de que en esta misma legislatura, en una moción anterior de DBTU que también traía el asunto del inventario de recursos para refugiados, se aprobó por unanimidad. Pero, sin embargo, parece que escuece. No hay manera de que se realice en este ayuntamiento ese inventario de recursos. Nosotros nunca hemos indicado qué recursos se tienen que poner a disposición. Solamente hemos dicho que se haga. Y eso es lo que aquí no ha querido hacerse. Me parece muy bien. De acuerdo, vale, John. Pasamos entonces a votar esta moción. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Aitziber. Bai. Marilyn. Bai. Mikel. Bai. Eskarrik asko, onartutzat lotzean da. Orduen esan dugun moduen, Arantza, orain da Arantza edo Gurusne, zuena, zuen txanda da azaltzeko hori proposamena. Eskarrik asko. Vale. Bueno, lo he explicado, ¿no? Hay personas que no tienen acceso a las cuentas bancarias porque las entidades bancarias les niegan la apertura de cuentas por no tener permiso de residencia o por estar en situación administrativa irregular. Entonces, bueno, pues hay una ley que garantiza que los bancos tienen que abrir unas cuentas de pago básica, que son unas cuentas que se han hecho precisamente para las personas que no tienen permiso de residencia y que están en situación administrativa irregular y no tienen que pagar intereses si justifican que están en una situación de vulnerabilidad. Esto se ha hecho para facilitar la inclusión y la cohesión social de toda la ciudadanía, ¿no? Aún así, hay entidades bancarias que niegan el acceso a estas cuentas, se aferran a la ley del blanqueo de capitales y tal. Entonces, bueno, hemos hecho unas propuestas para empezar a trabajar en las próximas comisiones. Una de las propuestas es dar a conocer entre la población de Sopela la existencia de estas cuentas, firmar un acuerdo con las entidades bancarias de Sopela para que éstas faciliten el acceso a las cuentas de pago básica a las personas que no les facilitan e intentar en las ayudas municipales y de la mancomunidad que no se pida de primeras el número de cuentas, sino que se pida después, una vez se le haya aceptado a la persona la ayuda. Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta. Muy bien, eskerrik asko, Arantza. Jon, ¿algún comentario? Vale, mil esker. Sí, totalmente de acuerdo con la propuesta de H. Bildu. No me puede alegrar más una propuesta concreta de este tipo para subsanar una grave carencia que tienen estas personas en una situación muy difícil. Mil esker. Teresa. Bueno, yo tengo que decir que, bueno, en primer lugar, yo no sé, creo que interpreté mal esta cuestión y bueno, pues me dejó un poco descolocada porque no sabía si era una enmienda, bueno, así lo estuvimos hablando y tal. Entonces, se nos ha presentado un documento que se adjuntaba a la propuesta que viene desde el Ayuntamiento de Leioa. Bueno, pues tengo que decir que ese documento lo ha elaborado Bidea Eguíñez. Bidea Eguíñez es la entidad con la que trabajamos en el Ayuntamiento de Sopela, los servicios jurídicos. He constatado ahora mismo hace un rato con Daniel, el responsable que lleva el asesoramiento, el servicio en Sopela, que en Sopela no se ha dado ningún caso en ningún banco, que esta información se les proporciona a todas las personas que pasan por el servicio y que están atentos. También les han trasladado que es una cuestión legal, a la mancomunidad y a todos los agentes sociales, y que por supuesto si se diera algún caso, que por supuesto se intervendría jurídicamente desde el servicio de acogida que tenemos. No obstante,
por mi parte, en nombre del equipo de gobierno, como concejal de Acción Social, haremos la máxima difusión de este derecho, igual que se ha hecho en otros sitios, pero que, bueno, que es una de las cuestiones que desde Sopela se están difundiendo y le daremos aún todavía más. Elaboraremos para distribuir en la página web o en la próxima guía de acogida. Incluiremos específicamente esta información y la distribuiremos lo máximo que podamos a través de un bando, a través de todos nuestros medios, la página web, la revista municipal, pues se puede incluir también la revista municipal para que este derecho desde luego sea efectivo y nadie se quede sin percibir una ayuda por una cuestión a la que los inmigrantes también tienen derecho. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? No, sí, solo decir que por supuesto estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta, no vamos a añadir mucho más. De acuerdo, eskerrik asko. Gurusne, ¿queréis hacer, Arantxa, queréis hacer algún comentario? Por nuestra parte, desde luego, como EAJ, nos sumamos al 100% a las palabras dichas por la concejal socialista del equipo de gobierno, Teresa, y poco más que añadir. No, creo que nada más, simplemente que se le dará la publicidad, se incluirá en el expediente de la moción, lógicamente, como os he dicho antes, se publicará y se le dará la máxima difusión posible desde los medios que tenemos en el ayuntamiento y, bueno, pues como bien ha dicho Teresa, hasta ahora no ha habido ningún problema con ninguna entidad de Sopela y esperemos que siga siendo así. Y además, perdona, disculpa, no ha habido ningún problema porque ya se les informa cuando pasan por el servicio que tienen obligación legal los bancos de abrirles las cuentas, pero vamos, no obstante... De acuerdo, pues nada más. A lo dicho, se trasladará y se le dará la máxima difusión. No sé si tenéis algún ruego, alguna pregunta más que hacer. ¿Estamos en ruegos y preguntas? Sí. Sí, pues tengo 6 preguntas para hacer. Solicitudes ninguna, pero 6 preguntas. Paso a leerlas seguidas. La primera pregunta es en relación al parque y zona de juegos de Sipiriñe, que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo por las familias de Sopela durante los fines de semana. Sin embargo, últimamente parece ser que están cerradas y con un candado en la puerta. La pregunta es, ¿por qué ahora no se permite que las familias utilicen estos espacios públicos después del horario lectivo y durante los fines de semana? La segunda pregunta es en relación al proceso participativo de tráfico y aparcamiento en la zona norte. Hoy, el equipo de gobierno ha dado orden de comenzar a colocar carteles en los portales de Sopela para anunciar un proceso participativo sobre movilidad, es decir, sobre tráfico y aparcamiento en la zona norte de Sopela. Dicho proceso se realizará en los primeros 10 días de noviembre. Mi pregunta es, ¿por qué no se nos ha informado de nada sobre esta parte del proceso en las comisiones informativas municipales de la semana pasada? La tercera pregunta es en relación a un expediente, el 3132/2021, de ejecución del contrato de las instalaciones deportivas de Sopela, donde consta lo siguiente. Comunicar antes del 1 de octubre el aprovechamiento o no de la cubierta de las pistas de pádel. Si no se aprovecha, deben eliminarla. El pasado 22 de octubre, hace ya 6 días, pregunté sobre ello en el chat de portavoces, qué había respondido la empresa concesionaria sobre dicha cubierta. Pero ni el alcalde, ni la portavoz de AJPNV, ni la concejal del PSOE me respondieron. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿qué ha decidido hacer el equipo de gobierno con las cubiertas de las pistas de pádel? ¿Serán eliminadas? La cuarta pregunta es en relación a lo expuesto en el pasado pleno de 30 de septiembre. Expuse que el local alquilado por el ayuntamiento en la calle Landave 12 está siendo ocupado y utilizado por Cruz Roja para dar servicio a todos los municipios de la comarca de Uribe Costa, desde hace aproximadamente 1 año y medio. Habíamos preguntado, mediante registro, al respecto en octubre de 2020 y en diciembre de 2020, pero nunca recibimos contestación del equipo de gobierno. Por eso pregunté en pleno qué aportaciones de la Mancomunidad de Uribe Costa había recibido este ayuntamiento para sufragar ese gasto de más de 15.000 euros. El alcalde contestó, abro comillas,
Se está elaborando un convenio nuevo que se firmará, como mucho en un mes, y llevará implícito el pago del alquiler del local que tienen en este momento. El año 2021 lo ha pagado el Ayuntamiento de Sopela. Son 10.000 euros año, no 15.000 euros. Pero aquí voy a corregir al alcalde. Yo dije bien, 15.000 euros, porque el periodo transcurrido no ha sido de un año, sino de año y medio. A partir de, continuó el alcalde, a partir de septiembre de este año la abonará la propia Cruz Roja. En todo caso, el alcalde no terminó de contestar mi pregunta, porque no se trataba de lo que vaya a hacer en adelante la mancomunidad, sino que se trataba de cómo y cuándo reintegrará la mancomunidad al Ayuntamiento de Sopela esos más de 15.000 euros abonados por el Ayuntamiento y que deberían haber sido abonados por la mancomunidad. Sí, son más de 15.000 euros, porque también habría que contabilizar el gasto correspondiente en electricidad, basuras y limpieza del local. Por tanto, pregunto nuevamente, ¿cómo y cuándo reintegrará la mancomunidad al Ayuntamiento de Sopela esos más de 15.000 euros? Es fácil, porque como el alcalde de Sopela y el presidente de la mancomunidad de Uribe Costa son la misma persona, no tiene más que trasladarse esa pregunta a sí mismo. Quinta pregunta. En el pasado pleno del 29 de julio, DBTU solicitó que el Ayuntamiento contestara al escrito presentado por un vecino, usuario de silla de ruedas, respecto a la accesibilidad del puesto de Cruz Roja en Arriatera y del establecimiento de hostelería contiguo. El alcalde dijo entonces que recogía la solicitud, que se le contestaría y se analizaría la forma de solucionar el asunto. En el pasado pleno del 30 de septiembre, 2 meses después, el Ayuntamiento aún no había contestado a este vecino, por lo que DBTU solicitó nuevamente que sea contestado lo antes posible. Pues han pasado ya 3 meses y el Ayuntamiento de Sopela aún no ha contestado a este vecino, según lo que él nos manifiesta. Por tanto, mi pregunta es, ¿qué plazo considera razonable el alcalde para contestar a vecinos y vecinas de Sopela? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Una legislatura? Sexta pregunta. Va en relación al acceso a expedientes, puesto que el ROF, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 14. 1. Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la comisión de gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de 5 días a contar desde la fecha de solicitud. Y 3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. Sin embargo, una vez más, se ha sobrepasado el plazo legalmente establecido, sin tener acceso a expedientes que he solicitado por registro, varios de ellos hace más de 6 meses. Concretamente, no tengo aún acceso a los siguientes expedientes: 1706-2015, 3458-2017, 229-2018, 1083-2020, 1155-2020, 1382-2020, 2929-2020, 786-2021, 1358-2021, 1361-2021, 1459-2021, 1913-2021, 2087-2021, 2146-2021, 2279-2021, 2501-2021, 2572-2021, 2909-2021 y 2921-2021. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable de que se esté incumpliendo reiterada e intencionadamente la legalidad en relación con el acceso a los expedientes del Ayuntamiento de Sopela? ¿El alcalde? ¿La secretaria municipal? ¿Ambos dos? Ya.
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué el parque de Sipiriñe, el parque público de Sipiriñe está cerrado? Lleva cerrado desde marzo del año 2020, cerrado al público, por una razón clara, y es que el espacio es un espacio lectivo, es un espacio de juego para los críos. Los críos tienen unas restricciones en el patio, han tenido y todavía siguen teniendo, muy importantes. La limpieza del centro, de hecho, se ha reforzado porque hay que hacer una limpieza durante la mañana mientras los críos están en el colegio, y todas las medidas que se están guardando de limpieza y desinfección en el centro, creemos que hay que seguirlas manteniendo fuera del horario lectivo porque por problema evidentemente el del COVID. Todavía las restricciones en Sipiriñe siguen estando, con lo cual mientras no se normalice la situación de los críos y crías del centro, el parque seguirá siendo un centro docente y no estará abierto al público. En el momento en el que ya no haya ninguna restricción, evidentemente volverá a su situación normal, a la anterior, es decir, será un parque público que estará abierto hasta las 9 de la noche, que la policía local antes de marchar a casa cerrará el parque y pues como se ha estado haciendo hasta ahora. Esa es la razón. Segundo, el proceso participativo con respecto al tráfico y aparcamiento de Sopela es un proyecto que está en el presupuesto municipal. Se hizo en julio la primera parte, que fue trabajar sobre esos aspectos en la zona de Uberaga y la Rabasterra, con todo lo que se hizo ese proceso. Hay una segunda parte que se va a hacer ahora, que es la parte de Moreaga, con todas las acciones que se puedan tomar y los problemas que hay, analizarlos con la ciudadanía en la zona de Moreaga. Y habrá una tercera fase en la que esperemos que ya no tengamos los problemas de aforo y podamos hacer un refundido de los dos procesos participativos, el de Uberaga y el de Moreaga, para poner en valor y trasladar a la ciudadanía los resultados de esas aportaciones que han tenido. El hecho de que no se haya trasladado en la comisión informativa de la semana pasada, pues desconozco la razón, pero evidentemente habrá sido un despiste porque no había ninguna intención de ocultarlo, porque, a ver, eso ya se sabía desde el momento en que se aprobó en el presupuesto y sabía que ese proyecto estaba adelante. Con respecto a la tercera pregunta sobre la cubierta de las pistas, la actual cubierta de las pistas de pádel, la empresa adjudicataria de las instalaciones, la empresa adjudicataria de las instalaciones deportivas de Sopela no va a utilizar esa cubierta porque no le interesa y económicamente no le interesa, entonces ellos no la van a utilizar. Y la propuesta desde el equipo de gobierno es que efectivamente el ayuntamiento se hará cargo de esa cubierta y la utilizaremos una vez que se desmonte, se ponga en condiciones, es decir, se barnice, se vuelva a poner en perfecto estado, se montará, ya decidiremos dónde y cómo y os lo trasladaremos antes de hacer nada, pero la idea es que sirva para cubrir un parque de juegos infantil. No sé si será en la Rabasterra, si puede ser aquí en la Plaza Jauregui, donde sea. En este momento no hay ninguna decisión. La única decisión que toma el equipo de gobierno es recuperar esa cubierta, desmontarla y poderla utilizar para cubrir algún parque infantil. Posiblemente cambiando la cubierta, pues poniendo láminas de colores, bueno, no sé, pero la idea es esa. No se va a reciclar ni se va a mandar a la basura. Con respecto a la cuarta pregunta, del pleno de septiembre sobre la Cruz Roja empezó a dar servicio en Sopela en septiembre del año 2020 con el convenio que se firmó en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, con un costo que era, la Cruz Roja tenía
en el convenio que firmamos, la Mancomunidad le daba a la Cruz Roja 20.000 euros por una serie de servicios y de trabajos que estaba desarrollando en toda la comarca de Uribe Costa, pero más en Sopela, porque encima estando aquí pues está dando un mayor servicio a Sopela. Entonces lo que decidimos es que ese primer año, desde septiembre hasta que se firme el nuevo convenio, que está prácticamente terminado y se firmará en breve, el Ayuntamiento de Sopela corría con el alquiler del local. Y lo que yo dije es que a partir de septiembre la Cruz Roja corría con los gastos de luz, agua y limpieza. El alquiler, hasta que entre en vigor el nuevo convenio, que será el día 1 de enero del 2022, que en eso estamos trabajando en la Mancomunidad, el alquiler de ese local correrá a cargo de la Cruz Roja y los gastos de luz, agua y limpieza serán a cargo de la Cruz Roja. Con respecto en el pleno de julio, la pregunta que hiciste por la accesibilidad en la playa de Arriatera, evidentemente eso te dije que se pidió a costas el permiso para hacer eso, y yo entiendo que la brigada lo hará, si no lo ha hecho ya, lo hará en cualquier momento, y lo que sí nos comprometimos es a contestarle al vecino, y tengo mis dudas que no se haya hecho, pero bueno, lo confirmaré. Yo creo que sí se le ha contestado, pero lo confirmaré y lo pondré en el WhatsApp de portavoces diciendo que sí se le ha contestado o no se le ha contestado. Con respecto al acceso a los expedientes, evidentemente todos los concejales tienen acceso a los expedientes en el momento en el que se hace la convocatoria de las propias comisiones. Es decir, todos aquellos expedientes que se tratan o todos los temas que se tratan en las comisiones, en el momento en el que se manda la convocatoria, se abre el acceso a esos expedientes a todos los concejales. Además de, cuando un concejal solicita un acceso a un expediente, normalmente, hasta ahora no ha habido nunca problemas ni por parte de Secretaría ni por parte de esta alcaldía en negar el acceso a nadie. Otra cosa es que cuando se pide un acceso a un expediente, se le concede ese acceso con un plazo de unos días, se le traslada vía correo electrónico cómo se le ha dado acceso a ese expediente, y como ha pasado alguna vez, pues se ve que efectivamente el plazo ha pasado, se ha caducado y no se ha accedido a ese expediente, porque queda rastro cuando se accede y cuando no se accede. A todos esos expedientes que dices a los que no has tenido acceso, pues sinceramente yo tengo mis dudas que eso sea así, pero yo no voy a entrar a debatir ahora si es cierto o no es cierto. Simplemente trasladarte que la forma de actuar con el acceso a expedientes es esta. Cuando un concejal pide acceso específico, no en época de comisión, sino en cualquier momento acceso a un expediente, se le da. Y eso yo creo que a nadie le ha pasado el que se le haya negado acceso a un expediente. O sea que otra cosa es lo que tú digas, pienses o demás. ¿Vale? ¿Alguien tiene más algún ruego, alguna pregunta? Yo una consulta, una pregunta. Vale. Hay zonas en Sopela en las cuales no hay OTA y las líneas siguen pintadas de azul. Es al pasar si tenéis intención de repintarlas o si tenéis esa intención, si nos podéis decir para cuándo tenéis previsto o si nos podéis explicar un poco qué tenéis Esas previsto. líneas azules de OTA se pintaron en el año 2005, en el año 2007 se quitó la OTA y han seguido azules hasta ahora. Cada vez que hay una acción en alguna calle, evidentemente ya no se pinta de azul, se pinta de blanco. Hay zonas en las que no ha habido que actuar o no se ha actuado y todavía siguen de azul, pero en cuanto se actúe, lógicamente, se pintan de blanco. Sí, pero a ver, la pregunta es, bueno, sabemos que en cuanto se actúe, pero ¿tenéis previsión de hacerlo? Específicamente, una partida para pintar de blanco las zonas de OTA azul no hay ni habrá. Se pintará cuando se actúe. No todo el mundo... O sea, que puede ser 1 año, 2 años, la legislatura que viene siguiente. ¿Tenéis viene pensado desde- en esta legislatura hacerlo, en esta legislatura? A ver, Patricia, te estoy diciendo que el año 2007 se quitó la OTA. Desde el año 2007 siguen las líneas pintadas de azul y sabe todo el mundo que en Sopela no hay OTA. Salvo algún despistado que venga y oye, ¿no hay máquinas? No hay máquinas. Entonces,
allá donde se ha actuado se ha pintado de blanco, pero donde no se ha actuado, pues siguen de azul, y hasta que no haya una necesidad de actuar en esa zona, pues seguirán de azul. No está previsto ni en el presupuesto del 2022, ni en principio lo habíamos planteado, el hecho de tener que pintar a lo largo de todo el pueblo, excepto en la zona de playas, que allí sí hay otra en verano, con lo cual hay que mantener de azul. En el resto del pueblo, que ya quedan muy poquitas calles, pues no hay previsto una actuación para pintar de blanco. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues entonces damos este pleno por terminado y ahora, como tenemos 3 personas invitadas al pleno, es el momento en el que pueden intervenir y preguntarnos lo que consideren. Iñaki.